Ok, proteínas, es el tema que continúa a los carbohidratos, ¿sí? Por ahí ya están viendo en la pantalla las características generales de las proteínas. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que identificar es qué es una proteína. Químicamente, una proteína está conformada de la siguiente forma. Tiene un grupo amino, que es el que aparece aquí. Tiene un grupo carboxílico, que es el que aparece aquí. Y tiene un grupo R pegado, que es un grupo de una cadena alifática de carbonos, como los famosos alcanos, alquenos, alquinos. ¿Sí? Bueno, esa es la estructura que va a tener. Entonces son varios aminoácidos pegados por un tipo de enlace que es muy característico. Y este tipo de enlace se conoce como enlace peptídico. ¿Cómo se da? En el grupo carboxílico, OH, en presencia del H, se gustan, se atraen, sienten que no se pueden detener y se unen, formando una molécula de agua y un dipéptido, es decir, dos aminoácidos pegados. Si se fijan, R1 y R2, y acá ya están pegados en esta zona por el enlace peptídico. Así es como se forman las proteínas. Entonces vamos a encontrar proteínas pues en todo nuestro cuerpo. Desde el punto de vista biológico se consideran sumamente importantes las proteínas. ¿Por qué? Por la función que desempeñan en nuestro cuerpo. Son estructurales. Seguramente han escuchado que muchas personas, hombres, mujeres que van al gimnasio, lo primero que se les solicita después de hacer el ejercicio es consumir proteína. Inclusive hay algunos que son ya más especializados que consumen aminoácidos. ¿Sí? Se compran una botellita que cuesta como 1500 y traen aminoácidos ya asimilables para el cuerpo humano. Entonces las proteínas pues literalmente van a formar todas nuestras estructuras que están presentes en nuestro cuerpo. ¿Como cuáles? Tejidos y órganos. Todos tus órganos y todos tus tejidos están hechos de proteínas. El color de tus ojos, tu cabello, tu piel, ¿sí? No, no iba a cantar. Sí, prácticamente es una forma de expresarlo. De hecho, el ADN se expresa en forma de proteínas. Vamos a poner así unos ejemplos de por qué es estructural. Quería cerrar esta ventanita que son. Tu, 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 tu. Ok. Hola. Chicos, no me tardo nada, más quiero darles este aviso. Proteínas, quedamos. Entonces, estructuralmente van a formar sus órganos, ¿sí? Entonces, vamos a poner las funciones. Número uno, estructural. Vamos a borrar este. Mejor lo voy a poner en contexto porque se me atraviesan aquí y no veo. Uno, estructural. Entonces aquí va a haber órganos. Órganos, sí va gente. Tejidos, músculos y en realidad todos los elementos estructurales están hechos de proteína. Elementos. Por ejemplo, díganme una proteína de la piel. ¿Creatina? No, melanina. Melanina. Otro. ¿Cuál será otro? Otro que se acuerden. En la piel está la melanina. Melanina. Elastina. Colágeno. ¿Qué es el colágeno? Nomás no me van a decir como en el otro grupo, ¿eh? Que no dijeron que el colágeno eran los menores.
colágeno. Ajá, colágeno. Por eso hay muchos memes donde dicen las personas que son mayores, ahí va mi colágeno, ¿no? Y un chavito de 15 años. Por eso, porque precisamente en estas edades estas proteínas están más acentuadas, tienen mayor, pues se puede decir calidad, ¿no? Conforme pasa el tiempo, nuestros órganos, tejidos, músculos van produciendo menos. Otra proteína que conozcas. Sí, hemoglobina. ¿Y cuál me diste? Biotina. Ajá. Otra. La insulina también es una proteína. ¿También? ¿Cuál? ¿La insulina? Ajá, es una proteína. Por eso es que, pues literalmente la vamos a encontrar en todos lados. Estructuralmente está la melanina, la elastina, el colágeno, ¿sí? Y otras proteínas que se encuentran en los tendones y en los músculos, ¿sí? Otro ejemplo ya es cuando hablamos de proteínas que sirven para transporte, ¿sí? Entonces, estructuralmente, pues ahí hay proteínas. De transporte, número 2, también son de transporte. Un ejemplo de ellas es la hemoglobina, esta que está aquí. Esta es un ejemplo de proteínas de transporte. ¿Qué transporta la hemoglobina? Oxígeno. La sangre contiene la hemoglobina, justo eso les iba a poner. En nuestro cuerpo hay una gran cantidad de células que son así. Son células rojas. ¿Cómo se llaman a las células rojas de la sangre? No me acuerdo. Empieza con E. Eritrocitos, muy bien. Eritrocitos. Los eritrocitos adentro tienen la hemoglobina que se representa como Hb. Entonces, la hemoglobina transporta el oxígeno. Es muy común en mujeres que aparezca esta patología. ¿Por qué ocurre la anemia? Deficiencia de hierro. ¿Cómo es que la mujer pierde hierro y puede llegar a anemia menstruando? Entonces, el consumo de proteínas es sumamente importante en las mujeres. ¿Por qué? Porque pierden muchas, tan solo proteínas por la cuestión de la menstruación y hay mucha descompensación. Justo estaba platicando en el otro grupo que había una influencer muy conocidilla que se encargaba de difundir como estrategias para dejar de consumir carne animal. Y entonces un día un seguidor la descubrió comiéndose un pescadote, ¿no? Y pues le empezaron a cancelar. ¿Por qué? Porque resulta que pues prácticamente esta chica al dejar de consumir proteínas, dejó de producir de proteínas de origen animal, dejó de producir hormonas y todas las cuestiones hormonales se descompensaron, sobre todo porque la menstruación tiene muchas implicaciones hormonales y entonces todas las proteínas, se puede decir de transporte o de regulación hormonal, están presentes en nuestro cuerpo, ¿sí? Desafortunadamente la mujer es la que más manifiesta, debido a la menstruación, varias desequilibrios de la homeostasis. Entonces una mujer que se pone a dieta con cuestiones de proteínas de origen animal puede tener una descompensación hormonal increíble, ¿sí? Inclusive a muchas, no sé si han escuchado o han visto o han testimoniado que hasta les desaparecen los senos. Pero es por esta cuestión. Inclusive los atletas, ¿no? Pero los atletas ya es más por la cuestión de las grasas. Pero hormonalmente, pues una alteración de este tipo provoca toda esta situación. Entonces hay hormonas de transporte estructurales y la otra que les había dicho era de... También puede reducir. ¿Mande? También puede reducir Sí, también. Porque como no puede llevar a cabo el proceso de
Sí, se suspende la ovulación. Eso también es muy peligroso porque si una mujer no ovula, no se queda en eso. Sí, o sea, si una mujer no ovula, los ovarios literalmente se pueden tensionar. Yo les digo que es como si una planta no pudiera florecer. Sí, literalmente, aunque se escuche bien poético, los ovarios, sobre todo las trompas de falopio, ya ve que están así. Bueno, no así con la cara, pero están así, ¿no? Hacia un lado y otro lado. Donde están los ovocitos primarios y secundarios es donde se ovula. Si no hay las hormonas necesarias, ahí se quedan y se empiezan a tensionar. Y eso causa estrés y pueden aparecer ovarios poliquísticos. Ah, sí. Ujú. Sí, pero es precisamente por esas cuestiones de la... Ujú. Sí, duele muchísimo. Los cólicos también son regulados por hormonas, entonces también tiene que ver con cuestiones proteicas, ¿sí? Entonces necesitamos como pastillas controlativas por los quistes de la buena mujer. Ujú. Sí, de hecho, a una amiga le pasó que ya no podía ovular y entonces le dieron pastillas anticonceptivas y ovuló de más. Y en ese momento tuvo relaciones y ahora es madre de unos hermosos, ¿cómo se llaman? ¿Cuates? Ajá. Y eso fue por la descompensación. ¿Qué miedo? Pues un poquito, no tanto. Ser papá joven. Transporte. ¿Qué más? Bueno, en general. Ahora vamos a la otra propiedad de las proteínas, que es formación de anticuerpos. Número 3. Formación de anticuerpos. Anticuerpos. Pues sí, porque si tienes elastina, no se te come. Formación de anticuerpos. Este es otro proceso súper importante. Por ejemplo, tienes por acá una célula y esta célula tiene unos cuernitos. Ahí están los cuernitos. Los cachos. Ujú. Y luego por acá viene alguien que se llama COVID. COVID. Así le vamos a poner. Entonces, tiene ahí unas cosas que se llaman espículas. Esta proteína de reconocimiento va y se pega aquí. Y dice, ¿qué onda? ¿Quién eres? Y ya le dice, soy este. Y dice, no te conozco, no debes estar aquí. Y manda un mensaje por acá a otra estructura que se llama formadora de anticuerpos. Y va y dice, hey, ¿qué andas haciendo acá? Y le da en la torre y lo destruye. Esa es la formación de anticuerpos. Se reconoció un agente extraño, se formó un anticuerpo y órale. Esto, ¿mande? Es como un video donde está todo el cuerpo y un órgano le mata. Bueno, es como un video donde un órgano le habla al cerebro y dice que hay una bolita ahí. Ah, Y sí, el lo vi en bebé TikTok. empieza a crecer. Ajá. Es como algo así. Ajá, pero ahí le estaba indicando que había un bebé. Ajá. Sí, también la señalización a veces puede causar abortos, las proteínas también pueden. Si detectan una bolita y esa bolita es un bebé, pero detectan que trae una malformación, los anticuerpos también pueden eliminarlo. Es un método natural. O sea, no crean que cada vez que se gesta, el cuerpo garantiza que el bebé... Ha habido personas que han tenido microabortos y ni siquiera se dieron cuenta. Tuvieron una menstruación más, pero en realidad tuvieron un microaborto. Ujú. Pero esto está dado por la señalización. O inclusive, estos anticuerpos, si la mamá es de un grupo, creo que es O negativo, no recuerdo si está bien, la misma mamá forma anticuerpos contra el bebé. Y entonces el bebé sufre anemia hemolítica, que se llama la enfermedad. Pero es por la cuestión de las proteínas. Entonces, como pueden ver, las proteínas literalmente son las
madres de todo lo que somos. Tan es así que existe un proceso que vamos a ver más adelante que se llama síntesis de proteínas. Esta es una cadena de ADN. Cuando se da el proceso de duplicación del material genético, por acá sale una hebra, que es la hebra de ARN. Esta hebra de ARN literalmente empieza a ser leída en tripletes, y de cada triplete sale un aminoácido. Cada aminoácido representa una característica de nosotros. Entonces a esto se le conoce como fenotipo. Entonces en realidad nosotros somos el producto del fenotipo. El fenotipo es el producto de la expresión de las proteínas. Por ejemplo, si una proteína se expresa en tu cuerpo, puede darte el color de ojos, o puede darte tu tamaño, tu estatura, o el color de pelo, el color de piel, ¿sí? Literalmente las proteínas son las que expresan esa situación. Y es lo que se manipula en la cuestión genética, que el gen exprese cierta proteína para que tus hijos puedan nacer con las características que tú deseas, ¿sí? Es modificación genética, pero tiene que ver a nivel de la proteína. Por eso es que las proteínas son tan importantes en el contexto del estudio de los organismos. Ahora bien, hay varias formas de proteínas. Dependerá de los aminoácidos que tengan. Comúnmente en la naturaleza existen 20 aminoácidos que son esenciales para que prácticamente el ser humano mantenga su cuerpo en homeostasis. Son estos, ¿sí? Es muy raro que se los pregunten. Uno de los más comunes es este, porque tiene selenio. ¿Sí es la serina? Sí. Creo que sí es. Serina, sí. Tiene selenio en su estructura. Entonces, pocos aminoácidos incluyen metales. Es uno de los más comunes. Y bueno, estos aminoácidos se pueden organizar en 4 formas. En forma de estructura primaria. La estructura primaria es esta. ¿Qué característica tiene? Es un collar de perlas unidas por enlaces peptídicos. A estas se les conoce como proteínas primarias. Luego vienen las proteínas secundarias. ¿Cuáles son las proteínas secundarias? Hojas plegadas de aminoácidos en medio acuoso. Estas están en medio acuoso y hay atracción entre los puentes de hidrógeno. Entonces tienden a tomar estas formas. ¿Sí? Es la forma en la que los vamos a manifestar. Luego vienen las terciarias. La unión de esta y esta da origen a esta. ¿Qué características tiene? Presentes hélices alfa y beta plegadas. Y finalmente vienen las cuaternarias, que son 2 proteínas distintas. Esta es una y esta es 2. Y además tienen hojas alfa y hojas beta, que son las de arriba. Es una mezcla literalmente de 2 y 3. Por eso es que se pueden categorizar de esta forma. Esas son las proteínas, ¿sí? Estos temas, pues, como les decía, son extremadamente más pequeños porque solamente tenemos que identificar las características generales de las proteínas. Vamos a hacer una recopilación de lo que acabamos de ver, muy sencilla. Vamos al class. Ustedes están como en el cine allá. Ahí está, proteínas. Esta vez. La proteína. ¿Qué es una proteína? Las proteínas juegan innumerables papeles en el mundo biológico. Algunas transportan nutrientes a todo el cuerpo. Algunas ayudan a que las reacciones químicas sucedan más rápido. Otras construyen la estructura de los seres vivos. A pesar de la amplia gama de funciones, todas las proteínas están hechas de los 21 bloques llamados aminoácidos. Los aminoácidos están hechos de átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, y algunos tienen átomos de sulfuro. La selenocisteína es el único aminoácido común que contiene un átomo de selenio. Estos átomos forman un grupo de aminos, un grupo de carboxilo y una cadena lateral unida a un átomo de carbono central.
La cadena lateral determina las propiedades de un aminoácido y es la única parte que cambia de un aminoácido a otro. Los aminoácidos hidrofóbicos tienen cadenas laterales ricas en carbono que no interactúan bien con el agua. Los aminoácidos hidrófilos o polares interactúan bien con el agua. Los aminoácidos cargados interactúan con aminoácidos de cargas opuestas o con otras moléculas. La estructura de la proteína. La estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria, la estructura cuaternaria. Estructura primaria. La estructura primaria de una proteína es la secuencia lineal de los aminoácidos tal y como están codificados en el ADN. Los aminoácidos en una proteína se mantienen juntos por los enlaces peptídicos que vinculan al grupo amino de un aminoácido a un grupo carboxilo de otro. Una molécula de agua es liberada cada vez que se forma un enlace. Las series vinculadas de átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno son la estructura básica de la proteína. Las cadenas proteicas frecuentemente se pliegan en dos tipos de estructuras secundarias, las hélices alfa y las hojas plegadas beta. Una hélice alfa es una espiral derecha estabilizada por los enlaces de hidrógeno entre los grupos de amino y carboxilo de aminoácidos cercanos. Las hojas beta se forman cuando los enlaces de hidrógeno estabilizan uno o más hilos adyacentes de aminoácidos. La estructura terciaria de una proteína es la forma tridimensional de la cadena proteica. La forma está determinada por las características de los aminoácidos que conforman la cadena. Muchas proteínas adoptan formas globulares con cadenas laterales hidrofóbicas protegidas desde el interior, lejos de las moléculas del agua circundante. Las proteínas unidas a la membrana tienen aminoácidos hidrofóbicos agrupados en el exterior para que las cadenas laterales hidrofóbicas puedan interactuar con los lípidos de la membrana. Los aminoácidos cargados permiten que las proteínas interactúen con moléculas que tienen cargas complementarias. Las funciones de muchas proteínas dependen de sus formas tridimensionales. Por ejemplo, la hemoglobina forma una bolsa para sostener el hemo, una molécula pequeña con un átomo de hierro en el centro que se une con el oxígeno. La estructura cuaternaria. Dos o más cadenas polipeptídicas pueden unirse para formar una molécula funcional con varias subunidades. Las 4 subunidades de la hemoglobina cooperan para que el complejo tome oxígeno más fácilmente en los pulmones y lo libere en el cuerpo. Representación de la proteína. Las diferentes representaciones visuales de las proteínas nos pueden dar indicios sobre las estructuras y funciones de las mismas. Este diagrama muestra todos los átomos que conforman a esta proteína. Esta representación, llamada de listón o de diagrama animado, muestra la organización de la cadena de la proteína y enfatiza las hélices alfa. La representación de las superficies muestra las áreas en la proteína que están accesibles a las moléculas del agua. Tamaño de la proteína. La mayoría de las proteínas son más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Por ejemplo, la molécula de la hemoglobina es de aproximadamente 6.5 nanómetros de tamaño. La hemoglobina se encuentra en altas concentraciones en los glóbulos rojos. Una célula de glóbulo rojo contiene cerca de 280 millones de moléculas de hemoglobina. Forma y función. Las proteínas de formas tridimensionales determinan su función. Defensa, anticuerpos. Los brazos flexibles de los anticuerpos nos protegen de enfermedades al reconocer y enlazarse con patógenos
y apuntalarlos para que el sistema inmune los destruya. Comunicación. Comunicación insulina. La hormona de la insulina es una proteína pequeña y estable que fácilmente puede conservar su forma al viajar a través de la sangre para regular el nivel de glucosa en esta. Transportador de glucosa. Enzimas. Enzimas alfa-amilasa. La alfa-amilasa es una enzima que inicia la digestión de los almidones en nuestra saliva. Transportación. Transportación bomba de calcio. Retículo sarcoplásmico de la célula muscular. La bomba de calcio es ayudada por el magnesio e impulsada por ATPs para regresar los iones de calcio al retículo sarcoplásmico después de cada contracción muscular. Almacenaje. Almacenaje ferritina. La ferritina es una proteína esférica con canales que permiten que los átomos de hierro entren y salgan dependiendo de las necesidades del organismo. En el interior, la ferritina forma un espacio hueco con átomos adheridos a la pared interior. La ferritina almacena hierro en una forma no tóxica. Estructura. Estructura colágeno. El colágeno forma una fuerte hélice triple que es utilizada en todo el cuerpo para apoyo estructural. Las moléculas de colágeno pueden formar fibras alargadas que se unen para darle forma a las fibras de colágeno. Este tipo de colágeno es abundante en la piel y los tendones. Puedes aprender más de las funciones y las estructuras tridimensionales de las proteínas y de otras máquinas moleculares en The RCSB Protein Data Bank.